episodio número 17. Qué alegría poder extenderte un saludo y darte la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. El tiempo no se detiene y la vida continúa. Pareciera que los días se están acortando y aún hay mucho que hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Donde sea que estés, sea cual sea la actividad que estés realizando, al escuchar este podcast, por favor recuerda que el Señor Jesucristo te ama y quiere ayudarte. Y para poder estar en sintonía con la mente del Señor, tenemos que permitir que Él establezca su verdad en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la oración. Te invito a orar. ¿Me acompañas? Oremos. Padre bueno, nos disponemos a abrir su palabra. Suplicamos su dirección mientras realizamos este estudio. Así también le pedimos entendimiento y sabiduría para discernir sus designios, Señor. Y aun cuando no seamos dignos, le damos gracias por su infinita misericordia y el privilegio de poder obtener salvación. Le invitamos, Señor, pues se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos el análisis del capítulo 7 del libro de Apocalipsis y retomamos desde el versículo 2. La versión que estamos utilizando es la versión Reina Valera de 1960. Le doy lectura al texto bíblico. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 4. Hay algo interesante de este versículo 2. Versículo 2, versículo 3 y versículo 4 acabamos de leer. Pero vamos a centrarnos por ahora en el versículo 2 y luego iremos desarrollando el 3 hasta llegar al siguiente versículo. En el versículo 2 encontramos la expresión ¿de dónde sale el sol? En la antigüedad, entre los judíos, las direcciones se calculaban desde el punto de vista de una persona que estuviese mirando al este o hacia el este. Me recuerdo mucho en el libro de Ezequiel porque de esta dirección fue desde donde el profeta vio la gloria de Dios que entraba en el templo. La gloria de Dios entraba por esta dirección hacia el templo. Ezequiel capítulo 43, versículo 2 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera del 60. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente o del este, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró, ¿por dónde? En la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente o al este. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ezequiel 43, 2 al 5. Pastor, ¿por qué es importante este detalle? ¿Por qué es importante conocer este detalle? Mis amados, este punto es sumamente importante pues nos conecta o nos va a conectar con otras partes del estudio. Y personalmente creo que nos mostrará de forma más clara, más perfecta,
la armonía de la profecía bíblica. Noten, por ejemplo, al irnos al Antiguo Testamento, identificamos que cuando el pueblo de Israel levantaba o erigía o armaba el santuario, la puerta del tabernáculo siempre se localizaba en todo tiempo en el lado oriente o al este. Y este es un detalle muy importante que tiene que ser considerado. Vamos a ver algunos ejemplos a través del estudio. Por ejemplo, el Edén estaba al oriente. Si nos damos cuenta, yéndonos al Antiguo Testamento, vamos a ver algunos ejemplos aquí. En el Génesis capítulo 8, Génesis es el libro precioso, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 8, nos damos cuenta que el oriente tenía la particularidad que estaba situado al oriente del Edén, el jardín del Edén. Volviendo al libro de Ezequiel, vemos cómo en Ezequiel, lo que acabamos de leer, capítulo 43, versículo 2, la gloria de Dios venía del este al templo. Del este, en otras palabras, el oriente al templo. Saltando al Nuevo Testamento, el este siempre está asociado con Cristo y ustedes lo van a ver a lo largo, especialmente de las epístolas de Pablo. El este siempre está asociado con el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan bien, en los evangelios, los magos vieron la estrella en el oriente, anunciando al recién nacido, al Rey de Reyes, al Príncipe, al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículos 2 y 9. Es el mismo Señor Jesucristo, mis amados. En la versión, nueva versión internacional, capítulo 1, versículo 78 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Jesús, el Señor Jesucristo, es llamado el sol naciente y la estrella de la mañana en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Mis amados, Jesús habló de más en relación a este punto que tenemos que analizar. Por otro lado, la señal del Hijo del Hombre, dice el texto de Mateo 24, ¿aparecería dónde? En el oriente, Mateo 24, versículos 27 al 30. La señal del Hijo del Hombre aparecería del oriente. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Así también, en el versículo 7, versículo 2, otro ángel que vio ascender desde el nacimiento del sol, probablemente fue comisionado por Cristo, o aún posiblemente pudiera ser el Señor Jesucristo mismo, pero no podemos asumirlo. Entonces, conocer este detalle y lo que representa dentro del análisis bíblico es importante. Hay muchas referencias, y ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos lo hemos visto. Yendo al versículo 3, la expresión hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios sobre sus frentes. Es una expresión que tenemos que analizar porque es una expresión que tiene mucho contenido teológico. Nuevamente lo expresamos de esa forma. Aquí rápidamente vemos que esta escena fue tomada del libro de Ezequiel, capítulo 9, y pinta en un lenguaje simbólico la escena de la destrucción de Jerusalén antes del exilio. Si nos damos cuenta, vemos como el profeta vio en visión a un mensajero celestial, a quien describe como un varón vestido de lino fino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Dentro de poco lo vamos a leer. Y además se le había instruido que recorriera la ciudad y marcara las frentes de aquellos que fueran fieles, antes que comenzara la matanza de los habitantes de Jerusalén en aquel entonces. Los verdugos recibieron, dice la Biblia, la indicación que no debían tocar, noten, a ninguno que estuviera marcado. No debían de tocarlo aquellos que estaban con la señal en la frente. No podían. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Por la simple idea o el simple hecho de que la señal en la frente distinguiría a los que fueran del propio pueblo fiel de Dios de los demás que eran infieles e idólatras, proveyéndoles de esta forma protección del juicio venidero. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 11. Y vamos a leer esta sección, porque es importante que la leamos. Ezequiel capítulo 9. Es más,
Vamos a darle lectura a todo el capítulo, que son muchos versículos realmente, pero me gustaría que todos prestemos atención. Versículo 1 en adelante, Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 al 11. Llamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones, noten, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y traía cada uno en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y dice el verso 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban, verso 8, cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, todavía ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11. Qué tremendo, este segmento del libro de Ezequiel es realmente cruel, es realmente duro. Pero no podemos poner en tela de juicio o cuestionar los designios del cielo. Nosotros tenemos una posición como criaturas de Dios, como creación de Dios. Podemos tal vez imaginar, pero los designios de Dios le pertenecen a Él. No podemos cuestionar por qué Dios decide algo o no. Algo que tengo que mencionarles es que en este punto del estudio vamos a tener que reafirmar una idea, que es la idea del sello. Esto es necesario, pues el tema del sellamiento es un punto controversial. Acabamos de leer Ezequiel capítulo 9, en donde vemos lo determinante que es en él el sello. Y como les decía, es un punto muy importante, ya que se han levantado un sinfín de teorías, y muchas de ellas no necesariamente están dentro del contexto bíblico, y a veces hasta llegan a ingresar en el terreno de la especulación. Esto, mis amados, dista mucho de una correcta exégesis. La exégesis es simplemente un estudio correcto de la palabra de Dios, respetando las reglas
de análisis bíblico. Por eso es imprescindible destacar este punto. Miren, la antigua idea básica del sellamiento, y vamos a refrescarlo de esta forma, era para indicar propiedad, en todo el sentido de la expresión. Cuando algo estaba sellado como un documento, era simplemente para su ratificación o para la protección del contenido. Esto lo vimos ya con anterioridad en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1. Este sellamiento de personas en el Nuevo Testamento, a diferencia del libro de Ezequiel que acabamos de leer, denota identificación de quienes son del pueblo fiel de Dios y quienes no. El sellamiento es algo que sucede cuando una persona va a Cristo y le entrega la vida al Señor Jesucristo. Estar sellado, mis amados, con el sello del Espíritu Santo es la señal de un cristiano genuino que pertenece a Dios y la señal de la certeza de la salvación. Tal vez algunos estén preguntando, pastor, pero ¿cómo es que el sello es el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, bien lo dijo el apóstol Pablo, en él también vosotros, noten, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13, versión Reina Valera de 1960. Mis amados, el sellamiento tendrá un significado adicional como una señal de protección. Así como en la visión de Ezequiel, los que fueron marcados, fueron protegidos durante los juicios que cayeron sobre Jerusalén. Capítulo 9, versículo 1 al 7, ahí lo acabamos de leer. Algo que hay que tener bien presente es que el sellamiento que está por acontecer es un sellamiento que va a contener esa señal de protección. Y también es paralelo a la marca. Es una representación actual de la marca, como aquella marca que se puso en la puerta en la casa con la sangre del Cordero Pascual, designada para proteger a los israelitas en el Antiguo Testamento. ¿De qué, pastor? ¿Recuerdan ustedes? De las plagas del Éxodo, que iniciaron la liberación de Israel. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. La liberación del pueblo final de Dios, de todos los que seamos, los que nos esforcemos, o por lo menos, déjenme expresarlo de la siguiente manera, de todos aquellos que sean parte de ese pueblo, porque nadie puede asumir que ya es salvo o que se salvará. Todos aquellos que nos esforzamos, que se esfuerzan por alcanzar salvación, obtendrán esa liberación al final, pero antes tiene que haber un sellamiento. Mis amados, este proceso, podríamos decirlo así, es la ratificación final del pueblo de Dios, de ser fieles a Él, al Creador, al Soberano, en medio de una crisis final que acontecerá. ¿Es necesario que seamos sellados? Sí. Estando sellado, el pueblo de Dios está bajo la protección especial del Espíritu Santo. ¿De qué, pastor? De las fuerzas destructivas, de las 7 últimas plagas que vendrán, y eso lo menciona el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver luego. Esto es exactamente lo que Jesús quería decir cuando prometió proteger a los creyentes de Filadelfia de la hora de la prueba que está por venir sobre los que moran en la tierra. ¿Recuerdan ustedes? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Lo revisamos en las iglesias del Apocalipsis, en ese tema. Mientras en el Apocalipsis, y noten lo que vamos a mencionar aquí. Mientras en el Apocalipsis el pueblo fiel de Dios es sellado, y lo vemos allí reiterativamente en el capítulo 9, versículo 4, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, versículo 4. Por otro lado, se describe a los que se oponen a Dios y al Evangelio, como marcados también o con una señal, pero esta señal no es de Dios. Y si no es de Dios, es una señal del enemigo de Dios, la bestia. Haciendo esto, se les considera como tales, que ellos son propiedad de la bestia, no son propiedad de Dios. Aquel que no es propiedad de Dios es simplemente propiedad de otro poder. Y lo digo por la siguiente razón. El bien conocido texto de 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 4, versículo 8.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al leer el texto de Ezequiel nos damos cuenta de que aparentemente pareciera que este versículo no tiene sentido, porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, su esencia es amor. Él es amor, Él es el principio del amor. No es que Dios tiene amor, Él es amor. Sin embargo, al ir a esos textos, en donde vemos que Dios castiga, en donde vemos que Dios condena, en donde vemos que Dios elimina a los que no están de acuerdo con su voluntad, como que este texto bíblico de 1 de Juan 4:8 queda apartado. Mis amados, el hecho de que Dios nos ame no significa que podemos ir en contra de su ley y luego pretender que nada pasó. Algo que les tengo que decir en esta tarde es que todo lo que desagrade a Dios traerá consigo una consecuencia final. Un momento, detente allí, pastor. Entonces, ¿dónde queda el respeto por mis decisiones? ¿Qué clase de Dios es aquel que me da libre elección? Y si no elijo, me condena. Amados, para muchos este pensamiento muestra a un Dios que suprime o limita la voluntad humana. Y aún llegan a la conclusión que no existe libertad de elección alguna, pues si no eliges servir a Dios simplemente eres destruido. Lo que la mayoría de la humanidad está olvidando es que después de la entrada del pecado, toda la naturaleza humana fue trastornada, toda percepción, aún nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, todo cambió. Escuché algunas veces conversaciones de jóvenes que dicen que creer en Dios es relativo. Pero ¿cómo que creer en Dios es relativo? ¿Cómo es que el ser humano puede relativizar la fe? La fe, mis amados, es simplemente un don de Dios. Es un privilegio inmerecido. Nadie puede producir fe por sí mismo, pues este es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero alabado sea el Creador que aún extiende su misericordia y nos concede oportunidad tras oportunidad. Así como Dios es amor, también Él es juez. Y es presentado de esta forma por el libro que el apóstol Juan escribió. Bien lo dijo el profeta Isaías. Miren, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En el Nuevo Testamento, la contundente cita de Pablo a la iglesia de Roma, en donde él refiere lo siguiente: nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero esta cita, mis amados, debe ser entendida en su contexto. Por causa de ti, dice unos versículos antes, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dos expresiones importantes en estos versículos previos. Por causa de ti somos muertos, por medio de aquel que nos amó. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al pensar, si bien es cierto de que Dios es amor, Dios también es un Dios de justicia. Un Dios que en cierto momento Él va a tener que determinar un juicio, va a tener que elaborar una sentencia para todos aquellos que simplemente lo rechazaron, todos aquellos que eligieron seguir al enemigo de Dios, que eligieron seguir los malos caminos. Queridos, Dios ofrece lo más hermoso para nosotros. Dios ha extendido la salvación, pero esa salvación puede ser reclamada si nosotros nos arrepentimos de corazón y decidimos vivir, caminar en una vida nueva, en una novedad de vida, como dice la palabra de Dios. Una realidad es que todo aquel que se opone a Dios tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos. Mis amados, mientras el sello de Dios consiste en el nombre de Dios sobre las frentes, la marca de la bestia consiste en el nombre de la bestia sobre la frente o en la mano. Apocalipsis 13:17. La recepción de la marca de la bestia o el sello de Dios denota dos cosas. Número 1, conformidad con el carácter del enemigo de Dios, que es Satanás. Y número 2, conformidad y aceptación del carácter de Cristo, el Cordero.
Tal vez esto pudiera causar un poco de temor o tal vez desconcierto en algunos. Pero mis amados, así como la palabra de Dios tiene hermosos, hermosos pasajes, hermosos versículos, el lado sublime de la Escritura también nos hace recordar todo ello, pero también nos hace ver la realidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios quiere imprimir su carácter en nosotros, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. En esta tarde les digo, meditad sobre vuestros caminos. Ageo capítulo 1, versículo 7. Todos tenemos que meditar en nuestros caminos, las decisiones que estamos tomando. Saltando al versículo 4. El texto bíblico dice literalmente: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y vamos a solamente tocar la primera parte de este versículo, porque el tema de los 144,000 es un tema que tenemos que desarrollar. Hay muchas versiones, muchas hipótesis, pero vamos a ir tomando la versión o vamos haciendo realizar el análisis más correcto respetando la exégesis bíblica. Respecto a este número, se han sostenido dos puntos de vista. Algunos, por una parte, dicen que es un número literal, que exactamente van a ser 144,000 los sellados. Y por otro lado, el grupo que defiende la posición de que este número es simbólico. Algo que hay que dejar muy en claro es que no es tarea nuestra identificar a los 144,000. Es decir, no vamos a decir Pepito, Juancito, Carla, Miguel, no son parte de los 144,000. En este estudio no es nuestro deber, no nos compete identificar quiénes son y quiénes no. En este estudio simplemente vamos a enfatizar algo muy importante, y me refiero a las características que los 144,000 poseen. Y quiero comenzar con 3 puntos. El número preciso, 144,000, aparece tan solo 2 veces en la Biblia. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en donde estas 2 veces, este número aparece 2 veces, vamos a identificarlo en el capítulo 7, versículos 1 al 4, como vemos allí, aunque realmente es 1 al 8, porque vemos allí la descripción de cada tribu de Israel, y Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4, este mismo grupo aparece claramente por tercera vez, aunque no se menciona el número 144,000, se entiende claramente que se está hablando, según el contexto, de los 144,000. Los 3 puntos que vamos a revisar en esta tarde son énfasis. El primer énfasis se da en el capítulo 7, versículos 1 al 8, el sellamiento de los 144,000, ese proceso. El primer énfasis se encuentra en el capítulo 7, versículos 1 al 8, y vemos el sellamiento de los 144,000. ¿Para qué, pastor? Bueno, el sellamiento lo dice la palabra de Dios para que puedan subsistir y mantenerse en pie durante el tiempo de angustia. Ahorita vamos a desarrollar esta idea. El segundo énfasis está en el capítulo 14, versículos 1 al 5. Y aquí vemos un punto importante que me gusta mucho, que es el carácter brillante de los 144,000. Y como tercer énfasis, el capítulo 15, versículos 2 al 4, en donde vemos claramente el desarrollo, el desenlace de todo. La victoria de los 144,000 sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Es interesante que en relación a lo que acabo de mencionar en el primer énfasis, para que puedan subsistir y mantenerse en pie durante el tiempo de angustia, es solamente una respuesta a Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Termina allí con una pregunta, ¿recuerdan ustedes? Dice el texto bíblico:
porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Es interesante esta expresión, permanecer en pie, porque aquí se traduce una sola palabra en griego. ¿Qué significa esta palabra, pastor? La respuesta es que en el Nuevo Testamento el vocablo aparece como un antónimo, es decir, como algo opuesto a la palabra caer. Notemos algunos ejemplos. Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25. Marcos 3, 24 y 25. Hay una expresión o una idea sobre un reino dividido, dice el texto bíblico, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 44. Satanás al principio dice, no permaneció en la verdad. En otras palabras, cayó. Es decir, cayó simplemente. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. El que cree estar firme, mira que no caiga. Otra vez, la idea se presenta allí. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Efesios 6, 11 al 13. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Para que estáis qué cosa? Firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Noten la idea, estar firmes, no caer. ¿Quién podrá estar en pie? Dice el texto, el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis. Y hay muchas referencias en toda la palabra de Dios que simplemente confirman la unicidad de la Biblia y la idea clara de mantenerse en pie en todo momento. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, mis amados, teniendo este sello. Luego dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es interesante este versículo de 2 de Timoteo, porque a veces es fácil poder utilizar nuestra boca para maldecir, para criticar, para insultar. Y luego, por otro lado, esa misma boca está intentando decir, Dios te bendiga. Cuidado, cuidado con eso. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y noten, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, vemos aquí la armonía y la unicidad de toda la palabra de Dios, que enfatizan esta idea de estar en pie, mantenerse en pie, delante del Hijo del Hombre, el Cordero, el Hijo de Dios. No, solamente si tenemos esa marca, ese sello. No cabe duda que la pregunta que concluye el sexto sello del capítulo 6, versículo 17, se halla claramente la respuesta en el capítulo 7, versículos 1 al 4. Mis amados, el deseo del Señor es que tú estés de pie y que seas uno de los que serán sellados. La pregunta es, ¿quisieras ser sellado? Si tu respuesta es un sí, te invito a que des el siguiente paso. Repite conmigo. Señor, sé que vienes pronto y anhelo ser sellado. Vamos. Señor, sé que vienes pronto y anhelo ser sellado. Muy bien. Dios te guarde y afirme tus pasos. De esta forma hacemos una pausa para continuar el estudio en el siguiente episodio. Allí donde estás, ora conmigo. Vamos a orar. Alabado y glorificado sea usted, oh Padre. Su bondad y su paciencia exceden nuestra lógica humana. Y aun cuando no seamos capaces de entender a plenitud su proceder, con humildad nos rendimos ante usted por ser nuestro Creador
el Rey del universo. Señor, permítanos conocerle cada día más. Concédanos el privilegio de su compañía, porque se lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.